En la primera práctica de hoy estaremos trabajando una factura. Aquí podemos ver dónde vienen los datos del cliente, ¿verdad? Cuál va a ser el código del cliente, su nombre y su ciudad, y la factura convencional, ¿verdad? Con el subtotal, descuento, el impuesto de ventas y el total de la factura. Aquí en el lado derecho vamos a ver inicialmente unas bases de datos que tenemos. Una es de los tipos de cliente, ¿verdad? Cuál es el código y cuál es el nombre que tiene ese cliente. Y la otra, en esta segunda parte, cuál es el código de producto, el nombre que tiene ese producto y el precio que tiene cada uno de esos productos. La idea es que nosotros podamos tener, por ejemplo, en una pulpería, en un supermercado, una hoja de Excel donde tengamos la base de datos de nuestros clientes, otra hoja, ¿verdad? Donde tengamos la base de datos de productos, ya sea con código de barras o demás, y podamos elaborar un sistemita de facturación en el cual podemos utilizar estos códigos de clientes y códigos de productos y automáticamente nos haga la búsqueda. Para esto, en esta primera casilla vamos a digitar el código del cliente, que es equivalente, por decirles, a un número de cédula o a un código único de cliente. En este caso vamos a poner el primero de prueba, 10-100. En esta casilla de acá debería de aparecernos el nombre del cliente, ¿verdad? Entonces nosotros queremos que el computador busque este código en esta base de datos, encuentre la coincidencia exacta y me dé el nombre correspondiente, que en este caso sería de Juan Pérez. Pero para automatizar esa búsqueda vamos a utilizar una función llamada buscar v. Entonces, igual, buscar v. Muchas personas conocen esta función con su nombre en inglés que se llama VLOOKUP. Es la misma función para que lo tengan presente. Me indica o debo indicarle al computador cuál es el valor buscado. Sería este valor de acá. Punto y coma. La matriz en la que lo voy a buscar, es la tabla. Siempre debo hacer que el código buscado coincida con la primera columna de la matriz seleccionada. O sea, este código que está aquí tiene que existir en la primera columna de la matriz seleccionada. Punto y coma. Ahora me dice que una vez que encuentre la coincidencia de ese código en la matriz seleccionada, cuál columna es la que quiere que le dé respuesta. En este caso, pues tenemos una matriz de dos columnas, columna número 1, columna número 2. Entonces indicaríamos la segunda columna. Y el segundo paso es que si la coincidencia que quiero que encuentre es exacta o aproximada, en este caso que trabajamos con códigos únicos, siempre será una coincidencia exacta. Entonces debo darle doble clic y automáticamente se coloca la palabra falso. Falso viene de que requiere una coincidencia exacta. Voy a cerrar paréntesis y voy a dar enter. Es importante recordar que lo que hay almacenado no es un texto llamado Juan Pérez, sino una función que hace la búsqueda. Por ejemplo, si yo utilizara el código 10103, automáticamente me estaría buscando. Si en la base de datos yo hiciera el cambio en Café 2000, por ejemplo, a Café Costa Rica, automáticamente la búsqueda se estaría actualizando. Aquí en código vamos a digitar de prueba el primer código, ZX0001. En artículo vamos a digitar entonces la misma fórmula, igual, buscar v, doble clic. Valor buscado siempre sería este código de aquí, punto y coma. La matriz en la que voy a hacer la búsqueda sería esta matriz completa. Ahí le doy a dar F4 para que quede fijo, porque aquí en este caso particular si voy a jalar esa fórmula hacia abajo, ¿verdad? La vamos a arrastrar y necesito que la matriz quede fija. Punto y coma, indicador de columnas, sería la columna número 2. La 1 es el código, la 2 es el nombre, siempre se cuentan de izquierda a derecha, siendo la 1 la primera columna seleccionada. Y aquí en coincidencia exacta o verdadera, vamos a hacer una coincidencia exacta, significa que si el código no se encuentra de forma exacta me va a devolver un error. Podría digitarle dos clics en falso o podría digitar un 0, que significa lo mismo que falso. 0 es falso, 1 es verdadero en lógica booleana. Y vamos a dar enter. Automáticamente me identifica Café Presto. Aquí en precio unitario
sería lo mismo, igual buscar v, valor buscado siempre va a ser el código, punto y coma, la matriz, vamos a darle F4 para que quede fija, punto y coma. En este caso lo que ocupamos es el precio, que sería la columna número 3, punto y coma, y coincidencia exacta. Cerramos paréntesis y le damos enter. Posterior a esto vamos a jalar o arrastrar hacia abajo la fórmula que se encuentra en artículo y la fórmula que se encuentra en precio unitario. Nos vamos a dar cuenta que él nos va a mostrar NA porque lo que significa es que no hay un código acá. Si nosotros digitáramos un código ZX002, automáticamente nos buscaría el nombre y el precio asignado. Sin embargo, en una factura sería muy feo dejar estos datos así. Entonces vamos a utilizar una función de Excel que se llama si.error. Esto Excel lo identifica como un error porque me dice no encuentro este código en esta lista. Entonces el si.error, lo que podríamos decirle a Excel es que cuando detecte este error nos deje la celda vacía. Vacía significa sin ningún dato, porque ya nosotros de antemano sabemos que no es un error, simplemente es que el código no existe o no aparece. Entonces vamos a empezar a modificar. Siempre que vamos a modificar una fórmula que vamos a arrastrar hacia abajo, debemos hacerlo en la primera casilla. Entonces nos vamos a venir aquí y hacemos clic en el cursor a la derecha del igual y antes del buscar v, y le vamos a escribir ahí si.error, doble clic, me pide el valor es todo esto, al final punto y coma, valor si error, o sea, si encuentra un error, ¿qué valor digita? Vamos a dejar un valor vacío. Para esto, siempre que escribimos texto debe ser entre comillas, ¿verdad? Y en este caso vamos a abrir comillas, comillas, eso significa texto vacío, y cerramos paréntesis. Le damos enter y arrastramos esta fórmula hacia abajo, ¿verdad? Ahí podemos ver el cambio. En precio unitario vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Vamos a decirle si.error, nos venimos al final, punto y coma, comillas, comillas, y cerramos paréntesis. Y siempre volvemos a arrastrar la fórmula. Aquí en cantidad, eso va a ser un dato que vamos a digitar manualmente, digamos que va a ser la cantidad de artículos comprados. Y en subtotal lo que vamos a utilizar es una función, una fórmula que diga cantidad por precio unitario, enter, y arrastramos esa fórmula hacia abajo. Y de igual forma, antes vamos a digitarle el si.error, y arrastramos nuevamente la fórmula. Entonces recordemos que el si.error lo que me permite es decirle a Excel que si detecta un error haga determinado paso. Ese determinado paso sería este segundo argumento de aquí. En este caso, comillas, comillas significa deje el texto en blanco. Entonces si nosotros nos posicionamos en estas celdas de aquí, vamos a ver que sí existe una función, solo que no me está mostrando nada hasta que yo digite un código. Vamos a digitar un código ahí. Automáticamente me busca el nombre, me busca el precio y al darle la cantidad, automáticamente me lo estaría dando. Ahora vamos a calcular el subtotal, ¿verdad? El subtotal en este caso vamos a utilizar el símbolo de autosuma y va a ser más bien la suma desde G7 hasta G21, que va a ser lo correspondiente a los subtotales que tenga en la factura. Ahí le damos enter y automáticamente nos hace el cálculo. Ahora vamos a gestionar un descuento. Un descuento que en esta casilla pues va a digitarse un porcentaje, ya está en porcentaje, y aquí se va a calcular el monto en dinero. Entonces para esto le vamos a dar igual, vamos a seleccionar el subtotal, ¿verdad? Multiplicado por el porcentaje de descuento, lo tenemos aquí.
y le vamos a dar enter. Automáticamente nos hace el cálculo. Ahora vamos a calcular el impuesto de ventas, que va a ser igual, y aquí hay un detalle que es importante, al subtotal menos el descuento, ¿verdad? Como debo hacer esa resta primero, recuerden en operaciones matemáticas al principio del curso vimos la importancia de los paréntesis, entonces eso sí debe ir entre paréntesis, multiplicado por el impuesto y le vamos a dar enter. ¿Eso qué significa? Que primero hacemos el descuento y después a la resta del subtotal menos el descuento le calculamos el impuesto de ventas. Caso contrario, estaríamos pagando impuesto de ventas sobre un descuento otorgado que no tendría mucho sentido. Ahora, en el total de la factura le vamos a decir igual subtotal menos el descuento más el impuesto. Recuerden, el descuento resta a la factura y el impuesto suma a la factura. Vamos a dar enter. Vean que aquí, por ejemplo, en este caso me dejó la fórmula escrita. Entonces era porque estaba la casilla en formato texto. Para eso lo vamos a poner en formato número y le vamos a volver a dar un enter. Automáticamente se nos hace la corrección. Si en algún momento ejecutamos una fórmula, una función y no muestra el resultado, debemos verificar en qué formato se encuentra esa celda. Bueno, esto sería una facturación básica, digamos, utilizando Microsoft Excel. El segundo ejercicio que tenemos para hoy es una práctica de cálculo de comisiones. Hagámonos la idea, digamos que esta es en alguna tienda, ¿verdad? Podría ser perfectamente una tienda de computadoras, una tienda de zapatos, en las cuales hay diferentes vendedores, ¿verdad? Está Jimena, Andrea, Marco, Juan y Andrés. Cada uno de esos vendedores va a tener una comisión por el porcentaje de ventas que logre desarrollar en el mes. Vamos a ver algunos detalles. Primero vamos a ver que esto es en el mes de julio. Vamos a ver que hay una comisión base del 3.5%. Vamos a ver que hay aplicado un tipo de cambio de 545. Y vamos a ver aquí que tenemos en otra base de datos, podría ser en esta misma hoja o en otra. Para efectos visuales es mucho más sencillo y didáctico ponerlo en la misma hoja, pero perfectamente esto podría estar en otra hoja o hasta en otro archivo de Excel, donde vamos a tener algunos elementos ya muy particulares. Entonces necesitamos completar aquí cuáles son las ventas realizadas por cada una de estas personas. Entonces la idea es que podamos buscar este número de cédula y identificar cuáles son las ventas que tiene Jimena. Entonces aquí vamos a dar igual vamos a utilizar la fórmula buscar v. Vamos a buscar el número de cédula, punto y coma. Vamos a seleccionar esta matriz, vamos a dejarla fija con F4, punto y coma. Como lo que andamos buscando es el porcentaje de ventas, aquí en ventas sería la columna número 4, 1, 2, 3 y 4. 4, punto y coma, y 0 para que quede en coincidencia exacta. Vamos a dar enter, automáticamente me hizo la búsqueda, arrastro la fórmula hacia abajo, inclusive ya tengo el total. Este total es una sumatoria de los anteriores. Ahora hay un porcentaje adicional que, si lo vemos por aquí, tiene cada uno de esos vendedores dependiendo de los récords anteriores que haya tenido la empresa y el nivel de vendedor que sea. Entonces vamos a digitar aquí igual buscar v. Vamos a seleccionar el número de cédula. Siempre tenemos que seleccionar ese valor buscado. Debe ser un valor único, o sea, quiere decir que no debería de estar dos o más veces en la otra tabla donde está la base de datos. Debe ser un valor único siempre. Por eso siempre se utiliza el número de cédula, algún código de producto, un valor que no se repita. Punto y coma. Volvemos a seleccionar la misma matriz. Le damos F4 para dejarla fija. Punto y coma. El indicador de columnas sería columna 1, 2 y 3. Porcentaje adicional, ¿verdad? Punto y coma y 0 para que sea coincidencia exacta. Vamos a darle enter y automáticamente él me hace la búsqueda. Ahora viene aquí la comisión en dólares. La comisión en dólares
que vamos a tener es igual el porcentaje de venta o el monto de las ventas multiplicado por la comisión base con F4 y Enter. Y arrastramos para tener ese detalle. Ahora vemos que tienen un suplemento. Ese suplemento es este porcentaje adicional en relación a las ventas. Entonces, igual vamos a darle igual el monto de la venta por este porcentaje adicional, Enter, y arrastramos hacia abajo. Vamos a tener la suma de comisiones, que sería igual a autosuma, y sería el porcentaje, la suma de estas dos de acá, que sería la comisión y el suplemento. Vamos a dar Enter, arrastramos hacia abajo, y ahora nos pide que necesita esas comisiones en colones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos obtener esas comisiones en colones? Vamos a darle igual el monto que tenemos aquí en dólares multiplicado por el tipo de cambio. Ese tipo de cambio vamos a darle F4 y vamos a darle Enter, y vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo. Ahora vean que todo esto de acá lo tenemos en dólares. Vamos a darle clic derecho, formato de celdas, moneda, y vamos a seleccionar aquí el dólar, y a este otro que tenemos por aquí le vamos a seleccionar igual, formato de celdas, moneda, colones, aceptar. Si no sucedía esto, hacemos la celda un poquito más grande y problema solucionado. Ahora nos pide indicar de qué provincia es cada uno de estos vendedores. Recuerden que en Costa Rica el número de cédula está dado por la provincia en la que la persona nació. Por ejemplo, Jimena empezó con 1, 1 es San José, Andrea es 3, el 3 es de Cartago, Marco es 5, el 5 es de Guanacaste y demás. Entonces vamos a utilizar aquí una función que se llama izquierda. Entonces le vamos a decir igual izquierda, y vamos a seleccionar el número de cédula, punto y coma, y el número de caracteres. La función izquierda lo que me hace es empiece a contar n cantidad de caracteres, que son los que le voy a definir aquí, el primero, el segundo o el tercero, y muéstremelos. Entonces yo le digo que solo quiero ver el primer carácter, que sería el número 1. Cierro paréntesis y le doy Enter. Arrastro esta fórmula hacia abajo. Como lo que necesito es realizar un buscar V sobre estos datos, no me funciona que esto sea una fórmula o una función, sino que deben ser datos como tal. Entonces los marco, le digo copiar, y aquí mismo le digo pegar como valores. Entonces Excel me tira una pequeña advertencia y me dice que hay un número almacenado como texto, ¿verdad? Porque la función izquierda es para texto. Entonces le digo convertir a número, y visualmente los veo igual, pero ya para el computador son interpretables. Entonces ahora le voy a decir aquí buscar V, valor buscado, este de acá, punto y coma, matriz en la que lo voy a buscar, ahora sería esta matriz de aquí, le doy F4 para que quede fijo, punto y coma, el indicador de columnas sería la segunda columna, punto y coma y 0 para que sea coincidencia exacta. Cierro paréntesis, doy Enter, y automáticamente me va a ubicar la provincia en las que estas personas nacieron, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuestra práctica de facturación. Hemos visto cómo a través de Microsoft Excel podemos desarrollar diferentes tipos de aplicaciones para necesidades prácticas de una empresa. En el primer caso vimos cómo desarrollar una factura básica, y en el segundo caso cómo desarrollar una tabla de comisiones. Para efectos didácticos utilizamos las bases de datos, digamos, a esto me refiero a las tablas donde aparecen los códigos de producto o los códigos de las personas en la misma hoja, pero como les mencionaba, perfectamente pueden estar ubicadas en otras hojas o inclusive en otros libros de Excel. Es importante tener presente que la función buscar V
es de las más utilizadas en Excel, ya que me permite interrelacionar dos o más tablas, siempre considerando que tengan un identificador o una llave en común. Esto significa un código que tenga en la primera tabla y un código que también tenga en esta segunda tabla, para poder realizar un enlace y poder buscar los datos y completar los datos que necesito.